Bienvenidos a Palabras en Fuga Podcasts. Pueden encontrarnos en las principales plataformas y en las redes sociales, en Instagram, Palabras en Fuga Podcast, y en Twitter, Palabras en Fugas. Hola, bienvenidos a Palabras en Fuga Podcast. Y hoy quiero hablar con ustedes algo muy especial que es la cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Muchos han oído hablar, por ejemplo, de gente hablando por Twitter, por ejemplo, opinando sobre algo político o algo X motivo, X tema sería. Y se ven perjudicados por estos dichos polémicos y obviamente un grupo de personas que no están de acuerdo con esto empiezan a atacarlo. Y esto es lo que es la cultura de la cancelación. Es cancelar a una persona por dichos que no gustaron. Hay una nota muy de psicologiaymente.com, un gran portal que recomiendo que lo lean todos los días. Todos los podcasts digo lo mismo, pero la verdad que está muy bueno. Igual que Una mente maravillosa también está muy bueno. Son podcasts que me da riqueza a la información, sobre todo la parte de la sociología, psicología. Está bueno. La cultura de la cancelación. ¿Qué es y cómo afecta la libertad de expresión? Y acá hay una palabra clave que dijo acá. Libertad de expresión. Esto que mantenerlo siempre como algo muy preciado que tenemos todos los seres humanos. Entonces, esto tenemos que cuidarlo. Libertad de expresión no significa dañar a otra persona. O sea, es decir, si yo digo algo que perjudique y está fuera de legalidad, eso ya no es libertad de expresión. Libertad de expresión es decir un comentario o hablar o opinar sobre un tema siempre y cuando esté dentro de la legalidad y no dañar a la otra persona. Porque como dice el dicho, el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Qué es esto de la cultura de la cancelación? En los últimos tiempos ha proliferado un fenómeno digital que se puede tener repercusiones muy graves en la vida de las personas. Se trata de la cultura de la cancelación. En los siguientes párrafos trataremos de averiguar qué implica exactamente este mecanismo, en qué está fundamentado y cuáles son los procesos que siguen y sobre todo, cuáles son las consecuencias para los que lo sufre, revisando algunos ejemplos. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Una famosa actriz es fulminantemente despedida de la serie de moda a raíz de una de las declaraciones de apoyo a un polémico político por sus controvertidas opiniones sobre la situación de la pandemia del coronavirus. Una reputada escritora tomó una posición en torno a un debate sobre la sexualidad y hordas de antiguos seguidores que se enfurecen y le llaman a quemar sus libros. Una directiva en una importante compañía de telecomunicaciones hace un chiste de mal gusto en Twitter que rápidamente se viraliza y como consecuencia de ello es despedida de inmediato. Son solo unos pocos ejemplos, todos ellos reales, de lo que representan las consecuencias de la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es un concepto relativamente reciente. Esta expresión hace referencia al acto de cancelar a una persona, invalidar sus opiniones y prácticamente su existencia de todas las áreas sociales, y todo ello a raíz de una publicación, de un comentario o un apoyo a una postura concreta en un tema determinado, generalmente a través de las redes sociales. Uno de los grandes, por ejemplo, es Twitter. Dicho de otra manera, la cultura de la cancelación supone que la exposición pública de unas determinadas ideas o la realización de un comentario fuera de lugar puede desencadenar una serie de reacciones en algunas personas
que, de una manera activa y deliberada, visibilizarán dicha publicación, en muchas ocasiones adjuntando información de la vida privada de estas personas. En última instancia, dicho proceso puede acarrear como un mínimo el escarnio público de la persona, que puede ver cómo su publicación se ha viralizado y alcanzando cotas de visualización imaginables. Y como máximo, en consecuencias para su vida personal, como puede ser despedida del empleo, como vimos en el ejemplo anterior, pues el colectivo perseguidor habrá presionado a la empresa para tomar medidas y no contar con una persona así en su plantilla. Y dice acá, se pregunta, ¿cómo es posible que una persona pierda su trabajo a raíz de una publicación personal en Internet? Desgraciadamente por motivos económicos. Una empresa privada va a mirar casi en exclusiva por su propio interés, o sea, su propia imagen, que es el marketing, sería su propia imagen. Si se considera que su reputación está en peligro y ante amenazas de un boicot por un grupo de potenciales consumidores, no va a dudar de despedir a una persona porque no se la relacione con su acción. La cultura de la cancelación es despiadada en ese aspecto, pues es difícil justificar el lucha activamente para que una persona pierda su medio de vida y, lo que es peor, el de su familia a raíz de unas declaraciones que pueden ser más o menos polémicas. Personas famosas y personas anónimas. Cuando hablamos del proceso de la cultura de la cancelación, es importante distinguir entre dos supuestos. Una es las personas que se expone a primera instancia el comentario que prenderá la mecha. Es una persona más o menos famosa o bien un ciudadano totalmente anónimo. Puede tener las dos. El primero de los casos, la persona famosa, si la misma es reconocida en un ámbito particular, sea un artista, un cantante, un actor, etc., o otra disciplina, puede ser un deportista, puede contar con un número razonable importante de seguidores en las redes sociales en cuestión, y el sujeto dispondrá de base un foro muy amplio que recibirá y analizará sus palabras. Este hecho puede facilitar que dicha persona sea más proclive a sufrir un intento de cancelación simplemente por el número de personas que tendrá acceso a las declaraciones que le han propiciado. Por otro lado, es posible que, dada su posición, también cuente con más recursos para no verse afectado por las consecuencias, aunque no es siempre así, y son pocas las veces que, por ejemplo, un actor se ha visto fuera de un proyecto profesional por este tipo de razones. El segundo caso, que son las personas anónimas, que tienen un número limitado de amigos o suscriptores en sus redes sociales, tendrán menos probabilidad de ser devorados por este tipo de mecanismo. Pero eso no quiere decir que sea imposible, ni mucho menos. Basta con que una sola persona visualice dicho contenido y comparta la publicación para denunciar el mensaje, llamando a los demás a hacer lo mismo, iniciando un efecto bola de nieve. Si se dan las condiciones adecuadas, un tweet, por poner un ejemplo, puede viralizarse en pocas horas, recibiendo cientos, incluso miles de visualizaciones y comentarios que muestran indignación sobre el mismo. Es ahí cuando empieza el proceso de la cultura de la cancelación, en el que algunas personas decidirán ir más allá y mucho más allá en algunos casos, y comenzarán a analizar todos los perfiles públicos, incluso privados, de estas personas para recompilar información. Si su búsqueda da frutos, rápidamente averiguarán cuál es su lugar de trabajo y lo harán público, incluso contactarán con la misma, instando a los responsables a despedir dicho trabajador si no quieren que todos ellos dejen de consumir sus productos o servicios. Pues, si no toman medidas, consideran que la opinión del empleado está representando a la empresa. Y eso también mancha mucho el marketing de la empresa. Lo cual es falacia, es una falacia. Es totalmente mentira eso. Pero pasa. Si por lo contrario la persona es famosa o medianamente conocida,
Obviamente no será necesario analizar sus perfiles para averiguar su identidad y su lugar de trabajo porque será una información pública. Pero eso no quiere decir que no puedan ser víctimas de la cultura de la cancelación, sino que simplemente no será necesario ese paso de averiguar dónde vive, qué hace, dónde vive, etc. Y los canceladores pueden exigir directamente a la empresa de turno su despedido y su censura inmediata. Como vimos en el caso anterior, un actor queda fuera, por ejemplo, de un papel en una telenovela o una película, por darle un ejemplo. Alternativas a la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es un arma que se esgrime en muchas ocasiones con la excusa de acallar a los que por su discurso amenazan diversas libertades. Siempre según estas personas. Pero es que además, paradójicamente, esta actuación supone en sí misma una amenaza por la libertad de expresión en primer lugar, y para cuestiones igual de graves, como es el derecho de la privacidad. Y esto hay que tenerlo bien claro, la privacidad, derecho de la privacidad, y también otra de las palabras que lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, es la libertad de expresión. Son dos palabras que siempre es importante recalcar. Por eso, como dije en podcasts anteriores, la democracia da estas dos cosas. Es evidente que hay declaraciones y comentarios, incluso bromas, que pueden resultar desafortunadas, de mal gusto, ofensivas e incluso dañinas. Pero en una sociedad civilizada, esto no debería ser excusa para fomentar actuaciones que deriven a la pérdida de un empleo u otro tipo de represalias a nivel personal que pueden causar daños irreparables en ese individuo. Por ejemplo, si esa declaración en concreto es un delito, o se supone que es un delito, la ley debe actuar, la ley. No hay mucho debate al respecto, pero si una palabra ofende a una persona o colectivo, estando dentro de esa legalidad, debe ser respondida a través de una argumentación, de los datos objetivos y del diálogo constructivo. Porque eso es la discusión. Uno puede estar no de acuerdo y argumentar porque no está de acuerdo. Es así, eso es, somos seres humanos. Entonces, y atacarlo porque no se está de acuerdo no está tan bueno. Siempre que estén, obviamente, dentro de la legalidad. Incluso habrá personas que optarán por la réplica grosera, que evidentemente no tiene mucho recorrido, pero al menos no generarán los efectos nocivos de la cultura de la cancelación. Uno de los dichos más populares y antiguos de internet reza: no alimentar a los trolls. Esta sencilla pauta es mucho más ética y probablemente más eficaz, pues resta toda la visibilidad que el escarnio y las turbas digitales destinadas a destruir la vida privada del supuesto transgresor, que con sus declaraciones han solventado a la multitud hasta el punto de querer arrastrarle por el fango en todos los niveles de su vida personal. Y por último, otra razón para no recurrir nunca a la cultura de la cancelación, aunque solo sea por un motivo egoísta, es que, como muchos otros fenómenos de la psicología social, suelen ser incontrolables y la persona que hoy cancela, promueve la cancelación, corre el riesgo de ser devorado por ese mismo mecanismo, experimentando en primera persona lo que es verse cancelado en todos los efectos de su vida. Anonimato de las redes. Una cuestión directamente relacionada con la cultura de la cancelación es el anonimato de Internet y las redes sociales en particular. Por ejemplo, Twitter. Un usuario puede optar por utilizar su nombre real o incluso su fotografía real. Pero también puede valerse por un avatar o un seudónimo que oculte su verdadera identidad. En muchas ocasiones se reprocha esta dinámica, o sea, de tener este avatar o poner nombres cualquiera para hablar. Pues se acusa a los usuarios de aprovechar su anonimato para verter según qué declaraciones. Pero, si reflexionamos acerca de esta cuestión, podríamos preguntarnos qué actitud es más reprobable: si la de utilizar un nombre falso para hablar libremente y a veces exponiendo ideas o comentarios polémicos, o la de criticar este comportamiento ya que dificulta e imposibilita llevar a cabo la cultura de la cancelación si das tu nombre real y tu foto real. Por eso,
es como raro. Por supuesto, los mensajes que los usuarios publican en las redes sociales siempre tienen un significado y por lo tanto un efecto en las demás personas que pueden ser más o menos positivos o negativos. Pero salvo que dicha publicación constituya un motivo de delito, como dijimos anteriormente, que no está fuera de la legalidad, jamás debería ser utilizado para tratar de conseguir que dicha persona pierda su medio de vida. Además, hay que tener claro que ninguna opinión o comentario o afiliación política hace que una persona sea mejor o peor en su trabajo, ya sea como actor, escritor, contable, vendedor o cualquier otro. Son y deben ser siempre facetas independientemente en la vida de cada persona. Muy interesante esta nota que salió en psicologiademente.com. Acá hay que ver varias cosas. Y esto lo voy a repetir siempre, perdón que soy pesado, pero esto lo voy a repetir siempre. Primero y principal, la libertad de expresión y el derecho de la privacidad son cosas que siempre que hay que respetar. Siempre, porque eso está dentro de la democracia. Obviamente, la libertad de expresión siempre que esté bajo la legalidad. O sea, el derecho de uno no puede afectar al derecho del otro. Si vos decís cosas que pueden afectar la vida del otro y está fuera de la legalidad, ahí sí la justicia debe actuar. Pero la justicia debe actuar, no hacer justicia por manos propias. Después otra cosa que dijo acá la nota, que son los trolls. ¿Qué son los trolls? Son personas que muchas veces son pagos por medios para generar polémica en un hilo, por ejemplo, en Twitter. ¿Por qué generan estas polémicas? Para generar tráfico, para generar que ese Twitter o esa cuenta esté en movimiento constantemente, que eso también permite publicidad, permite un montón de cosas. Entonces también los trolls son pagos, muchos son pagos. Eso no ocurre solamente en Twitter, ocurre también en Instagram, ocurre en Facebook, ocurre en YouTube también. Están los trolls para generar visitas. Eso también hay que tenerlo en claro. Así que está bueno, y también está el tema de la polémica. Si ponemos usuarios anónimos, o sea, ponemos cualquier nombre y cualquier fotito, un avatar, somos criticados por ser anónimos. Pero a su vez, si ponemos nuestra foto real y nuestro nombre real, también podemos ser víctimas de esta cultura de la cancelación y ser atacados por una opinión que quizás no le guste a un grupo de personas que lo consideran polémico. Entonces, acá es como qué está bien y qué está mal. La realidad, lo que tenemos que hacer es que si no te gusta un comentario de la persona, siempre, como dice acá la nota y lo dijo bien, es argumentando por qué no te gusta y discutiendo. Porque eso es lo mejor, es discutir argumentando, bueno, no tenés razón por estos motivos, pero no atacarlo ni tampoco violar su derecho de privacidad, sea su trabajo, su familia, etc. Así que eso también hay que cuidarlo. Eso es mi opinión sobre esta nota. Así que ustedes pueden opinar también, por ejemplo, en Apple Podcast, poner una reseña y opinar sobre el tema. Está bueno la interacción. Así que eso. Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Palabras en Fuga Podcast en Instagram y estamos en Twitter en Palabras en Fugas. Ahí nos pueden ver todas las novedades de Palabras en Fuga Podcast. No estoy subiendo mucho cosas por cuestiones de tiempo también. Aparte también tengo otros podcasts y también un video de YouTube que es Frikis en el Aire, pero es otro tema, otra temática.
Por eso es como que mucho tiempo no tengo, más que estoy estudiando y trabajando. Pero prometo subir más para interactuar con ustedes. Así que espero que hayan disfrutado este podcast. Bueno, y lo vemos en el próximo episodio. Descansen